Esa noche se presentaba como una más de aquellas en las que la rutina diaria había dejado su huella en mi cuerpo y mente. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación apenas perceptible que insinuaba que esa tranquilidad no duraría mucho. Era un martes cualquiera, tranquilo y sin mayores sobresaltos, y todo en la casa parecía conspirar para regalarme el descanso que tanto anhelaba. Mi cuerpo clamaba por recuperarse tras un día largo y agotador. Apenas me recosté en la cama y tiré las mantas sobre mí, el peso del sueño comenzó a invadirme poco a poco, como un alivio inminente. Creí, ingenuamente, que nada podría interrumpir esa ansiada calma que había esperado todo el día. Pero una inquietud desconocida comenzó a envolver el ambiente, como si algo estuviera a punto de alterar esa serenidad. Ser madre soltera durante casi 10 años me ha enseñado que las noches que parecen tranquilas a menudo esconden momentos llenos de sorpresas inesperadas. La vida me ha mostrado que la calma es a menudo el preludio de lo impredecible. Alejandro, mi hijo, ha sido siempre el centro de mi existencia, la razón que da sentido a mis días. Sin embargo, no puedo negar que llevar sola la responsabilidad de cuidarlo y guiarlo puede ser un reto monumental. Aunque lo amo con todo mi ser, hay momentos en los que el peso de mi rol como madre y el agotamiento de las responsabilidades parecen sobrepasarme. Esa noche, sin embargo, me prometí regalarme un respiro. Pero, como descubriría pronto, el descanso tendría que esperar. Mientras las sombras de la noche se deslizaban por la habitación, un sonido delicado pero persistente me arrancó del sueño. Era un leve crujido, como si algo pequeño rozara la madera, acompañado de un eco que amplificaba su misterio. La oscuridad parecía intensificar cada detalle, haciendo que mi corazón latiera más rápido mientras intentaba identificar su origen. Era como un golpeteo tenue, acompasado, que parecía retumbar en el silencio, como si alguien estuviera intentando comunicar una urgencia silenciosa desde el otro lado de la puerta. Un sonido que parecía cargado de intención y misterio. La atmósfera, cargada con una extraña quietud, intensificaba la intriga de ese sonido inesperado que parecía provenir de algún rincón olvidado de la casa. Al principio, creí que había sido parte de un sueño, pero entonces lo escuché de nuevo, un golpeteo suave, casi rítmico, en la puerta de mi cuarto. Me incorporé lentamente, intentando despejar la confusión que nublaba mi mente adormilada. Mi corazón dio un vuelco al escuchar una voz conocida, «Mami», apenas un susurro, frágil pero suficiente para captar mi atención. Al abrir la puerta, encontré a Alejandro, mi hijo, de pie frente a mí. La penumbra del pasillo apenas iluminaba su figura, pero pude distinguir el cansancio reflejado en su rostro y una expresión que mezclaba incertidumbre y tristeza. Me invadió una preocupación inmediata. «No puedo dormir», dijo con un tono que intentaba ser neutral, pero que no lograba ocultar del todo su vulnerabilidad. Sus ojos evitaban los míos, como si le costara expresar lo que realmente sentía. Sin dudarlo, le ofrecí quedarse conmigo esa noche. Alejandro titubeó por un instante, como si estuviera evaluando si aceptar o no. Finalmente, asintió y caminó con pasos cautelosos hacia mi cama. Se tumbó a mi lado con movimientos lentos, acomodándose en silencio. Mientras lo observaba, noté cómo intentaba encontrar una posición que le brindara comodidad, tanto física como emocional. En ese momento, me di cuenta de cuán agotado estaba, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Alejandro se acomodó junto a mí, y aunque no pronunció muchas palabras, su lenguaje corporal reflejaba claramente su estado emocional. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, transmitiendo una mezcla de cansancio y necesidad de consuelo, mientras sus manos descansaban sobre la manta, mostrando una tensión contenida. Su mirada evitaba la mía, pero su cercanía hablaba de una confianza que buscaba reafirmar en ese momento de vulnerabilidad. Había algo en la forma en que evitaba mi mirada, un gesto que revelaba una mezcla de cansancio y vulnerabilidad, como si temiera dejarse llevar por sus emociones. Mientras pasaba suavemente mis dedos por su cabello,
Sentía una mezcla de ternura y una profunda preocupación. Era inusual verlo tan vulnerable. Normalmente, trataba de ocultar cualquier indicio de debilidad, esforzándose por proyectar una imagen de fortaleza incluso cuando las cosas no estaban bien. Pero esa noche, su fragilidad era palpable, y eso me rompía el corazón. El silencio llenaba la habitación como un suave manto que cubría nuestras inquietudes. Solo el acompasado ritmo de nuestras respiraciones rompía la quietud, creando un ambiente extrañamente reconfortante. En medio de esa calma, su voz irrumpió como un susurro cargado de emociones. «Mami, ¿extrañas a papá?», preguntó de repente, con un tono tan incierto que casi me dolió escucharlo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Sentí un nudo en la garganta al escuchar su voz, tan cargada de incertidumbre y franqueza. No esperaba esa pregunta, y mucho menos en un momento tan íntimo y vulnerable, donde cada palabra parecía contener un peso mayor del que estaba preparada para soportar. Lo miré mientras trataba de descifrar el peso que llevaba en su corazón. Había una incertidumbre en sus ojos que delataba la necesidad de respuestas, de algo que pudiera aliviar sus pensamientos. Me quedé en silencio por unos segundos, intentando procesar sus palabras y preparar una respuesta que pudiera reconfortarlo sin evadir la verdad. Esa pregunta abrió las puertas a un torrente de memorias que había intentado enterrar con el tiempo. Recordé, por ejemplo, aquella tarde en la que los tres habíamos salido al parque, y Alejandro no dejaba de correr tras las palomas, su risa resonando como un eco de alegría pura. Su padre, con una sonrisa serena, me miró y dijo: «Es incansable, igual que tú». Fue un momento simple, lleno de luz y amor, que ahora se sentía tan lejano como si perteneciera a otra vida. Fue un momento simple, pero lleno de una felicidad que ahora parecía tan lejana. Admití, con un suspiro cargado de nostalgia, que a veces extrañaba lo que habíamos sido como familia, aunque también reconocía que, incluso si lo deseáramos, las cosas no habrían funcionado de otra manera. Mi voz sonó pausada, intentando equilibrar la sinceridad con el consuelo que sabía que Alejandro necesitaba. Mientras jugaba con el borde de la manta, desviando su mirada hacia un punto indefinido de la habitación, él respondió con una confesión que me atravesó como una flecha. «A veces pienso que, si yo hubiera sido diferente, papá no se habría ido», murmuró, su voz cargada de una mezcla de culpa y tristeza. Sentí que el aire se volvía más denso, como si el peso de sus palabras se hubiera instalado en cada rincón de la habitación. Aquellas palabras me golpearon con fuerza, desatando una tristeza profunda que había estado latente en mi interior. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas, pero intenté mantener la compostura por él. Sin decir una palabra, me incliné hacia él y lo abracé con fuerza, como si ese gesto pudiera borrar la carga emocional que llevaba consigo. Sentí su cuerpo tensarse al principio, pero poco a poco se relajó en mis brazos, dejando escapar un suspiro contenido. Mientras lo sostenía, mis pensamientos se agolpaban en mi mente. Me culpaba por no haber notado antes el peso que había estado cargando, por no haber creado un espacio donde se sintiera libre de expresar esas emociones. Le acaricié el cabello con ternura, buscando las palabras adecuadas para transmitirle toda la seguridad que necesitaba escuchar, palabras que pudieran aliviar el dolor que estaba tan evidente en su mirada. «Nada de esto es tu culpa, Alejandro. Siempre has sido suficiente, y nada de lo que hiciste o dejaste de hacer cambió la decisión de tu papá», le dije, esforzándome por mantener mi voz firme, aunque el temblor de la emoción la traicionaba. Observé cómo sus hombros, tensos por la culpa y el peso de sus pensamientos, comenzaban a relajarse lentamente bajo el calor de mis brazos. Suspiró, como si esa simple afirmación hubiera liberado parte del peso que llevaba consigo. Me di cuenta de que este momento no solo era un consuelo para él, sino también un recordatorio para mí misma de la importancia de estar presente de una manera más consciente. Mientras lo sostenía, recordé todas esas pequeñas señales que había pasado por alto, sus miradas perdidas, su insistencia en ayudar en cosas pequeñas, como si tuviera que demostrar su valía constantemente. Mi corazón se llenó de una determinación renovada,
casi como un juramento silencioso, tenía que hacer más por él, no solo como madre, sino también como su refugio y su guía. Le acaricié el cabello, permitiendo que el silencio nos envolviera. Ese instante me llevó a reflexionar sobre cuánto había cargado sin que yo lo notara. Durante años, había subestimado la profundidad de sus emociones, confiando en su aparente fortaleza. Pero ahora entendía que era hora de construir un espacio donde pudiera expresar libremente sus sentimientos, sin temor ni vergüenza. Cada latido de su corazón contra mi pecho era un recordatorio de lo valioso que era y de la responsabilidad que tenía de asegurarme de que nunca volviera a sentirse tan solo en su dolor. La noche continuaba su avance silencioso, y aunque Alejandro había caído en un sueño profundo a mi lado, yo permanecía despierta, con la mirada perdida en la penumbra del techo. Mi mente se llenó de pensamientos sobre todo lo que habíamos enfrentado juntos en los últimos años, los desafíos, las alegrías y, sobre todo, los momentos en los que solo teníamos el uno al otro para apoyarnos. Mientras escuchaba el ritmo acompasado de su respiración, sentía una mezcla de emociones que resultaba difícil de descifrar. Había un amor inmenso, una sensación de protección constante, marcado por mi compromiso inquebrantable de brindarle la seguridad y el apoyo que como madre necesitaba ofrecerle. Era un sentimiento puro, marcado por mi compromiso como madre de estar siempre a su lado, incluso en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Intenté apartar esos pensamientos de mi mente, centrarme en el momento y en el consuelo de saber que Alejandro se había relajado lo suficiente como para quedarse dormido. Observé cómo su rostro, iluminado tenuemente por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas, se veía más tranquilo, casi en paz. Cada respiración acompasada que emitía me llenaba de una calma contradictoria, porque aunque en parte me reconfortaba, también alimentaba mi mente con preguntas y reflexiones. Esa noche había algo diferente. No sabía exactamente qué había cambiado, pero podía sentirlo en el aire. Las miradas que compartimos tenían un peso inusual, reflejando una conexión maternal profunda. Los silencios que antes parecían casuales ahora estaban cargados de entendimiento y empatía, subrayando la importancia de nuestra relación como madre e hijo. Cada palabra que pronunciábamos parecía buscar un propósito más profundo, creando una atmósfera que marcaba un antes y un después en nuestra relación. Era como si algo profundo se hubiera movido entre nosotros, algo que había transformado la dinámica habitual de madre e hijo en un entendimiento más cercano y emocionalmente significativo, reafirmando nuestro vínculo de una manera especial. Traté de encontrar respuestas en mis propios pensamientos, pero todo lo que lograba era confusión. Una parte de mí quería ignorar esa sensación y continuar como si nada hubiera cambiado, pero otra parte me decía que no podía fingir que esa noche no había marcado un antes y un después en nuestra relación. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas, desperté antes que Alejandro. La luz, suave y cálida, bañaba la habitación con un resplandor tranquilizador. Me quedé unos minutos observando su rostro mientras dormía. Había algo en su expresión serena que me llenaba de una gratitud inmensa, era como si el sueño lo hubiera liberado, aunque fuera momentáneamente, de la carga emocional que había confesado la noche anterior. Al levantarme, caminé con cuidado, tratando de no interrumpir el profundo descanso que tanto parecía necesitar. Mientras cruzaba el pasillo, las imágenes de la noche anterior aún rondaban en mi mente, recordándome lo importante que era cada pequeño gesto, como la forma en que él había buscado mi mirada o cómo había dejado escapar ese suspiro cargado de alivio cuando lo abracé. Esos instantes, aunque sutiles, me recordaban cuánto significaban los detalles en nuestra relación. Me dirigí a la cocina, buscando el calor de una taza de café y un momento para organizar mis pensamientos. Mientras preparaba el desayuno, los eventos de la noche anterior se repetían en mi mente como una película. Pensé en cómo había sido capaz de abrirse conmigo, en cuán vulnerable se había mostrado y en lo mucho que eso significaba. Me di cuenta de que, aunque había intentado ser su apoyo durante todos estos años, había aspectos de sus sentimientos que había pasado por alto. Esa reflexión me impulsó a buscar formas de ser mejor para él, de crear un espacio donde siempre se sintiera escuchado y seguro. Finalmente, lo escuché bajar las escaleras. Sus pasos eran lentos,
reflejando una calma inusual. Al verlo aparecer, noté que llevaba una ligera sonrisa en el rostro y que sus ojos, aunque todavía un poco somnolientos, brillaban con una serenidad renovada. Al entrar en la cocina, vi que llevaba una sonrisa ligera en el rostro, y algo en su postura me indicó que estaba un poco más tranquilo. Me acerqué y coloqué un plato de panqueques sobre la mesa. Gracias por anoche, mami, dijo en un tono bajo pero lleno de sinceridad. Esas palabras resonaron profundamente en mí, mucho más de lo que él podría imaginar. Le sonreí, respondiendo con un simple, siempre, mientras me sentaba a su lado, sintiendo que algo en nuestra relación había cambiado para mejor. El día transcurrió de manera tranquila, casi como si el universo hubiera decidido regalarme un momento de respiro tras la intensidad de la noche anterior. Sin embargo, mi mente no dejaba de repasar cada detalle de nuestra interacción. Pensaba en cómo Alejandro había logrado abrirse conmigo, en cuán frágil se había mostrado, y en cómo eso había transformado algo entre nosotros. Había una claridad que no podía ignorar, necesitábamos hablar más, profundizar en nuestra conexión y enfrentar juntos las emociones que él había estado ocultando durante tanto tiempo. Mientras realizaba las tareas del hogar, reflexionaba sobre la mejor manera de ofrecerle un espacio seguro. Un lugar donde pudiera sentirse lo suficientemente tranquilo para compartir sus pensamientos y sentimientos sin miedo al juicio. Esta idea me llenaba de determinación mientras planeaba cómo lograrlo. Reflexionaba sobre las veces que, por el ritmo de la vida diaria, había pasado por alto las señales de que algo lo perturbaba. Esta nueva dinámica nos exigía una mayor comunicación, un compromiso más consciente de entendernos mutuamente. Esa noche, mientras cenábamos juntos en la mesa iluminada por la luz cálida de la cocina, decidí que era el momento de dar el primer paso. Observé cómo Alejandro comía en silencio, su mirada fija en el plato frente a él, y supe que había mucho más debajo de esa calma aparente. Con voz suave, le dije, Alejandro, si alguna vez quieres hablar de cómo te sientes, quiero que sepas que estoy aquí para escucharte, siempre. Él levantó la mirada, sorprendido al principio, pero luego vi cómo sus facciones se relajaban poco a poco. Gracias, mami, respondió con un tono que era una mezcla de alivio y timidez. En ese momento, sentí que habíamos dado un paso importante hacia una relación más abierta y honesta. Esa cena marcó el inicio de algo nuevo, un compromiso compartido de enfrentar juntos cualquier obstáculo que la vida nos presentara. Durante nuestra conversación, Alejandro comenzó a abrir su corazón de una manera que no había hecho en años. Las palabras salían de sus labios con un tono pausado pero cargado de una profundidad que me hacía sentir el peso de todo lo que había estado guardando. Habló de sus miedos, de esas inseguridades que parecían atarlo a pensamientos de insuficiencia, y de cómo la partida de su padre había dejado un vacío que nunca había logrado llenar. Me confesó que, durante mucho tiempo, se había preguntado si de alguna manera él había sido la razón de esa ausencia. Cada palabra que pronunciaba era como una pieza de un rompecabezas. Poco a poco, me ayudaba a comprenderlo mejor como madre, permitiéndome descubrir nuevas facetas de su mundo interior desde la perspectiva de nuestro vínculo único. También me mostraba cómo alguien puede compartir una vida diaria sin llegar a entender del todo la magnitud de los pensamientos internos de otro. Sus confesiones me mostraban un lado de él que había permanecido oculto tras una fachada de fortaleza. Cada momento de esa charla reforzaba el lazo que nos unía, haciendo que sintiera un profundo agradecimiento por haberme permitido escuchar aquello que le pesaba tanto. Le aseguré con una voz que procuró transmitir calma y convicción, siempre voy a estar aquí para ti, Alejandro. Noté cómo sus ojos se suavizaban al escuchar mis palabras, y aunque no dijo nada al principio, su ligera inclinación hacia mí reveló el alivio que comenzaba a sentir. Pase lo que pase, quiero que recuerdes que nunca tienes que cargar con esto solo. Mis palabras parecieron traerle un alivio inmediato, pude ver cómo su postura se relajaba y su mirada adquiría un brillo que no había notado antes. Aunque sabía que esta conversación era solo el principio, también entendía que habíamos dado un paso importante hacia una relación más abierta y honesta. En ese instante, me prometí que no dejaría que los silencios se convirtieran en barreras entre nosotros nuevamente.
La noche terminó con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo, como si un peso invisible que había cargado durante años se hubiera disipado. Alejandro se fue a dormir con una sonrisa en el rostro, un gesto que, aunque sencillo, me llenó de una tranquilidad indescriptible. Me quedé en la sala unos minutos más, escuchando el suave murmullo del silencio nocturno mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. La manera en que él se había abierto conmigo, su vulnerabilidad y nuestras palabras compartidas, todo había convertido esa noche en un punto de inflexión que no podía ignorar. A partir de ese momento, me prometí ser algo más que su madre. Quise convertirme en su confidente, en su pilar incondicional, la persona a la que siempre pudiera recurrir sin temor ni dudas. Sabía que el camino no sería sencillo. Había heridas por sanar, miedos por afrontar y muchas conversaciones pendientes, pero también tenía la certeza de que juntos podríamos superar cualquier obstáculo que la vida nos presentara. Esa noche también me di cuenta de algo más. No solo Alejandro había crecido y cambiado, yo también lo había hecho. Recordé cómo solía reaccionar con impaciencia ante las pequeñas cosas, como cuando tardaba en terminar su tarea o dejaba sus zapatos en medio de la sala. Ahora, había aprendido a detenerme, a escuchar antes de juzgar y a valorar esos momentos como oportunidades para comprenderlo mejor. Mi perspectiva había evolucionado, y con ella, mi capacidad para ser la madre que él necesitaba. Había aprendido a ver más allá de lo evidente, a detenerme en los detalles de nuestras interacciones cotidianas y a valorar cada momento compartido. Comprendí que mi paciencia había evolucionado y que mi capacidad de escuchar, realmente escuchar, era ahora más profunda. Me di cuenta de que, así como él enfrentaba sus miedos, yo también había aprendido a confrontar mis inseguridades como madre, entendiendo que la perfección no era lo importante, sino estar presente y genuina. En ese instante comprendí que la maternidad no se trata solo de cuidar y proteger, sino también de aprender, de escuchar y de evolucionar junto a nuestros hijos. Cada pequeño paso hacia una relación más abierta y honesta era una victoria compartida, y esa noche habíamos dado uno de los más importantes. Mientras apagaba las luces y me dirigía a mi habitación, me permití una sonrisa tranquila. Sabía que el futuro podría traer nuevos desafíos, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, enfrentábamos ese futuro juntos, con un lazo renovado y fortalecido por el amor y la comprensión.